Gracias, Señor Jesús, esta mañana. Gracias, Señor, una vez más, porque me permites estar aquí en este lugar y poder llevar tu palabra, Padre, a través de este medio de comunicación, en redes sociales. Te pido porque prepares el corazón y las vidas que estarán escuchando y los que escuchen después, Señor, pero te quiero pedir porque bendigas mi vida también y me uses y me ayudes en esta mañana. Padre, que llegues a cada corazón, a cada hogar y sobre todo que tu Santo Espíritu, Señor, llene y levante el corazón abatido de este día, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos yo pongo este programa, Señor, y este tiempo y sobre todo, Padre, este momento, Señor, en el cual tu palabra llegue a muchas casas, Señor, a millares de hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga esta mañana. Y es para mí un gozo nuevamente transmitir a través de este medio esta enseñanza, este mensaje y pues con todo mi corazón, porque mi deseo es de que la palabra llegue a muchos lugares, a muchos hogares y a diferentes partes. Hoy en día tenemos los medios de comunicación que son una herramienta que son muy útiles para que la palabra pues llegue a más lugares. Hoy en día a través de este medio pues nos pueden oír la palabra en lugares que nunca imaginábamos que iban a llegar. Entonces gracias al Señor porque es un buen medio. Bueno, esta mañana yo voy a compartirte con el mensaje lo que hay en lo externo revela realmente tu interior. Hoy quiero hablar de esas cosas, pero yo quiero invitarte que leas conmigo la palabra del Señor. Y hoy la palabra que quiero utilizar está en Filipenses 2:12 al 16. Filipenses 2:12. Este libro precioso, esta carta preciosa del apóstol Pablo a los Filipenses, que dice así: por tanto, amados hermanos, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. El versículo 14 dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El versículo 15, para que seáis irreprensibles, dice, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Versículo 16, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero fíjense, hermanos, la palabra del Señor, el versículo 15, dice que debemos de resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que el Señor, hermanos, espera de todos los que nos hemos decidido servir al Señor y ser cristianos y entregarnos a Cristo, debemos de ser luz en este mundo, debemos de brillar para el Señor, sobre todo en medio de las tinieblas y de toda oscuridad. Pero fíjense, hermanos, esto es interesante porque hoy en día la falsedad es una tristeza, porque hoy en día se está mirando como pareciera que es un mover de que hay mucho cristiano, hermanos, pero en realidad la realidad es de que la palabra hoy nos dice que tu externo debe reflejar lo que hay en tu interior. Y si ustedes se dan cuenta, hermano, muchas de las veces solamente es de los labios hacia afuera. Solamente es de los labios hacia afuera. Y lo que el Señor, hermanos, hoy nos anima a ti y a mí,
y nos anima con todo a nuestro ser, es que realmente reflejemos a Cristo, reflejemos que tenemos al Señor, pero en lo externo, en lo afuera, porque la manera que tú seas, eso refleja quién tú eres. Eso realmente es el reflejo de quién tú eres. Y si nosotros estamos diciendo, soy cristiano, soy hijo de Dios, entonces lo tienes que reflejar. Se tiene que ver en tus acciones, en tu hablar, en tu modo de ser. Y si en esas cosas no estamos anunciando o no estamos realmente presentando a Dios a través de nuestro modo de ser, entonces necesitamos trabajar en nuestro interno, en nuestro interior, porque de ahí de lo más interno es donde empiezan las cosas para que después salgan a lo exterior. El Señor Jesucristo reprendió duramente a los fariseos y a los saduceos, y reprendió mucho, y él usó un ejemplo, usó una tumba para él poner esto de ejemplo. Y él dijo que esas personas, solamente son como esas tumbas. ¿Por qué, hermanos? Porque la tumba por fuera la tumba por fuera está adornada, hay muchas cosas, y se ve todo muy bien, pero dentro de esa tumba hay un muerto, obviamente. Lo que el Señor quiso decir es de que por fuera a veces solo es una apariencia, por fuera nada más, pero internamente, en el interior, el Señor sabe lo que hay en el corazón, las intenciones que hay ahí de la persona. Por eso hoy en día hay tanto problema dentro de las iglesias y sobre todo entre los cristianos. Hoy en día, tristemente, pareciera que ha abundado más los problemas. ¿Por qué razón? Porque a veces solamente llegamos a un lugar de congregación solamente en apariencia, hermanos, y mientras que no haya un convencimiento dentro del corazón, que el Espíritu Santo no nos haya convencido del pecado, que el Espíritu Santo no nos haya transformado en nuestro interior, entonces tristemente lo único que vamos a estar haciendo es solamente aparentando algo, cuando no es así. Por eso todavía muchos batallan y dicen, pero ¿por qué este no cambia? ¿Por qué este sigue el mismo? ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos realmente tener ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos va a moldear, el que nos va a santificar y el que va a trabajar en nuestro interno, en nuestro interior. Bueno, fíjense la palabra del Señor. ¿Qué dice su palabra? Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y que dice el apóstol Pablo en su palabra, dice, ocupados en vuestra salvación, con temor y con temblor. Fíjense, él está diciendo, ustedes tienen que ocuparse de las cosas que tienen que ver con la salvación, de las cosas de Dios. Tenemos que estar ocupados ahí. No debemos de perder nuestro enfoque, ni debemos de perder el que nosotros no estemos, que estemos ocupados en otras cosas. Sí sabemos que tenemos que hacer muchos quehaceres de la vida, pero jamás nosotros debemos de desocuparnos de nuestra salvación. Y de lo más importante, dice que estemos con temor y con temblor. El temor de Dios hoy en día, cada día se está perdiendo mucho más. Cada día el temor hoy se está perdiendo. Y si muchos hoy en día se van a dar cuenta que hoy se ha perdido reverencia al Señor, a las cosas de Dios. Hoy se ha perdido lo que es ir a un culto de adoración. Hoy se ha perdido mucho eso. Gracias a Dios por las iglesias que todavía se mantienen así, con ese espíritu vivo, con ese espíritu donde hay adoración y exaltación al Rey de Gloria. Pero hoy pareciera, hermanos, que se ha perdido mucho lo que es la reverencia, lo que es el temor al Señor. Y por eso es de que para mí, hermanos, y realmente ese es un reto, y realmente también realmente tu exterior va a reflejar lo que hay en tu interior. O sea, de Dios nada se puede esconder, y del Señor no hay nada oculto que no se sepa. Por eso es de que aquí es donde hoy es una reflexión a tu vida, un llamado a tu vida, porque
porque ¿para qué queremos llevar una vida de apariencia solamente? ¿Para qué queremos vivir una vida donde solamente digamos, oh sí, pues me gusta la cosa de Dios, soy un cristiano y tengo mi Biblia y estas cosas, pero tu interior no ha sido transformado por el poder restaurador del Señor, porque no has querido, porque no lo has llevado al Señor a que tu corazón te lo transforme, que te ayude, por eso tenemos el Espíritu Santo. Pero mientras que pongas una resistencia y mientras haya una resistencia, tristemente, pues eso va a ser una de las dificultades para poder cambiar en la vida. Y luego dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce. Fíjense, esto es bien importante, hermanos, fíjense. El Señor es el que produce. O sea, la presencia de Dios en la vida de una persona es lo que va a producir el querer como el hacer. Hay gente que dice que a mí no me nace, es que no quiero. Pues claro, ¿cómo va a querer y cómo le van a hacer si ni siquiera está pasando tiempo con Dios, si ni siquiera está enamorado de Dios, ni siquiera está Dios, o sea, no lo ha invitado? Y es por eso que hay convencidos, pero no hay convertidos. Hay personas que están convencidas de que Jesús es el Señor, de que Él es el Rey, de que Él viene pronto, están convencidas. Pero el convencimiento no es solamente lo que nos va a ayudar, sino también es el que en nuestro interior haya una conversión de adentro hacia afuera, para que nuestro exterior lo refleje. Por eso dice, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso entonces que cuando alguien dice, es que a mí no me nace, yo no estoy sintiendo. Lo que tienes que hacer inmediatamente es ir a la presencia de Dios y llenarte del Señor. Y tú vas a ser alguien que va a venir en ti rápidamente ese deseo en tu corazón y esas ganas y esa pasión. Y ahí vas a tener ese ánimo del Señor. Hermanos, todos es triste porque la gran mayoría decimos, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en el Padre, en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y todos decimos, y el Espíritu Santo es poderoso y el Espíritu Santo. Y hablamos del Espíritu Santo. Pero yo quiero animarles esta mañana. Casi no hay experiencias del Espíritu Santo últimamente. Si usted, bueno, hermanos, yo me estoy equivocando tal vez en la zona que vivo, por donde estoy, o por los tiempos. Hay lugares que sí, gracias a Dios. No digo que no. Hay lugares, gracias al Señor. Pero hermanos, a veces pareciera que el cristianismo de ahora, como algo moderno, pareciera que solamente tenemos el Espíritu Santo como algo para decir solamente, oh sí, yo creo en el Espíritu Santo, pero no, hay que tener una experiencia con el Espíritu Santo para que Él ponga en ti, un querer, para que Él ponga en ti un decir, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. O sea, tiene que nacer en ti el deseo, y Dios es el único que pone el deseo. ¿Cuántas de las veces no en una iglesia el pobre pastor, el pobre predicador o el pobre hermano, hay tantas vacantes en la iglesia? ¿Quién quiere ayudar aquí, hermanos? ¿Quién se anota para esto, hermanos? ¿Quién quiere hacer esto? Y pareciera que no hay nadie, hermano. Es increíble, iglesias que tienen más de 100 miembros, que tienen una cantidad de personas y hay vacantes, y cómo es posible. Y lo que pasa es de que no han tenido una intimidad con Dios para que les nazca un querer como el hacer. Por eso yo les digo en este mensaje, tu externo refleja realmente lo que hay en tu interior. Cuando una persona dice, yo conmigo ni cuenten, está diciendo, en mi interior no está Cristo. Porque el que tiene a Cristo, hermanos, entiende la gran comisión. El que tiene a Cristo entiende que hay que propagar el evangelio, entiende que hay que llevar la buena palabra, entiende que hay que llevar la semilla, entiende que hay que hacer para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón Dios se lo puso. Dios puso los anhelos y los sueños del alma ahí en el corazón. Porque las cosas de Dios, nada debe de ser humano, ni nada debe de ser por fuerzas humanas. Tiene que ser por medio de Dios que nazca en ti. Y por eso, si no te llenas de Dios, si no nos llenamos del Espíritu Santo, si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, si nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, si nosotros no pasamos tiempo a buscar el Espíritu Santo, ¿con qué experiencia
con qué experiencia, con qué poder, con qué autoridad tú te vas a parar y vas a ir al mundo a enfrentarlo. ¿Cómo? No se puede. Por eso yo les animo esta mañana, hermanos. Se requiere tener una experiencia con el Altísimo, en la presencia de Dios, ahí donde derrames tus lágrimas, ahí donde tu corazón se doblega ante la presencia de Dios, ahí donde tu vida, tú pases tiempo con Dios en la intimidad con el Señor, y Dios va a ir trabajando en tu corazón, Dios va a ir moldeando tu vida, y Dios va a ir poniendo, Dios va a ir añadiendo. Entonces al final la persona va a decir: heme aquí, Señor, que dispuesto estoy. Gloria a Dios, porque hay tiempo con el Señor. Y aquí, hermanos, es donde están todas las cosas preciosas, en la intimidad, en la presencia del Señor. Por eso dice, el Dios es el que produce. Muchas de las veces batallamos porque a veces queremos que las personas hagan las cosas, o queremos que alguien haga las cosas, o a veces uno mismo ni siquiera lo quiere hacer. ¿Por qué, hermanos? Por eso la palabra del Señor habla de la obediencia. Habla de la obediencia. Y habla de que la obediencia, hermanos, es mucho mejor que los sacrificios. La obediencia es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero dice ir y predicar el evangelio. Y cuando nosotros todavía no estamos teniendo tiempo con Dios, no hay producción en nuestro interior. O sea, no se está produciendo ese querer, porque Dios lo produce, porque no estamos pasando tiempo con Dios. Entonces la pregunta es: ¿quién va? ¿Quién va a ese matrimonio que se está destruyendo? ¿Quién va a esos jóvenes que están hoy en día perdidos? ¿Quién va a ese hogar a orar por esa persona? ¿Quién se levanta? ¿Quién dice? Y el detalle es que hoy muchos dicen: no tengo tiempo, no puedo, conmigo no cuenten, no estoy. Mano, si sabes, hay muchos cristianos, sí, hay demasiados cristianos. Hoy la lista es miembros y miles de miembros, sí. Pero ¿por qué hay decadencia de servidores? ¿Por qué hay decadencia de hombres que estén dispuestos a llevar el evangelio? ¿Por qué hay decadencia de hombres que se levanten y digan: yo quiero servir a mi Señor? ¿Por qué? Simplemente la respuesta está aquí, porque su externo está reflejando que en su interior no hay pasión, no hay llenura, no hay comunión, no hay búsqueda del Espíritu Santo. Eso es por eso, es entendible. Y hermano, más sin en cambio, cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú te enamoras del Espíritu Santo, cuando tienes una relación, cuando te metes en la presencia de Dios, o nace en ti, viene en ti, porque Dios pone ese querer. Por eso dice la palabra: en nosotros Dios es el que produce el querer como el hacer. Vas a querer y lo vas a hacer, y habrá obediencia. Y ese es el resultado, hermanos, porque habrá obediencia. Hermano, mire, esta es la encomienda que se le hace a usted. Y la persona dice: aquí estoy, heme aquí, Señor, que dispuesto estoy, aleluya. Pero porque también ha estado metido en la presencia del Señor, ha estado ahí. Y hermanos, tristemente, hoy parece, en mi punto de vista, que las cosas de Dios se quieren manejar más en la manera humana, en la manera de estrategias, en la manera de habilidades humanas. Y ahí va a haber alguien que a lo mejor va a decir: oh, yo lo hago, pero así como que dentro de su corazón, como diciendo: solo lo hago porque quiero quedar bien con mi suegro, que es el pastor, por ejemplo. Lo quiero hacer porque quiero quedar bien ahí con la hermanita que ando queriendo conquistar. Yo lo voy a hacer, pero nomás para que esa joven que está ahí me llama la atención, y lo voy a hacer para que vea que soy cristiano. ¿Cuántas cosas? Y eso Dios lo ve, Dios lo conoce. Y por eso es de que hoy la palabra del Señor, hermanos, es tan clara, es tan clara. Lo que hay en tu externo va a reflejar, o sea, lo externo debe de dar a conocer a Jesús. Lo que hay en tu interior es lo que debe de dar a conocer a Jesús. ¿En dónde, hermanos? En la inmundicia, en todo este mundo perdido. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a ir por el Señor?
Busqué entre mi pueblo quien hiciere vallado. Busqué entre mi pueblo quien se levantare. Busqué entre mi pueblo quien... el otro día estaba compartiendo en la iglesia este versículo cuando dice: saca de su cámara el novio y de su tálamo a la novia. Y dice: y los sacerdotes vengan y lloren en el altar. Yo les decía a los hermanos, a ver, la gran mayoría dice: soy un sacerdote para el Señor, soy linaje escogido, oh, soy un sacerdote para el Señor. Bueno, el sacerdote debe de estar, ¿en dónde, hermanos? Sus rodillas dobladas en la presencia del Señor. Pero, ¿en dónde está muchas de las veces el sacerdote? Perdido. ¿Y qué va a pasar? No pasa nada. Por eso muchas de las veces en las iglesias está todas frías, están todas muertas, hermanos, porque no hay oración, no hay determinación, no hay nada. No hay nada, hermanos, y el pueblo se pierde, el pueblo porque no hay dirección, no hay palabra, no hay santificación, no hay nada. Hermano, y es una tristeza. Yo esta mañana, hermano, yo les animo. Tenemos que regresar al altar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que volver a los principios en el cual dice: sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que regresar a los fundamentos que los apóstoles ya han puesto en la palabra del Señor, que son escritos por el Señor y ordenados por Jesucristo, por nuestro Señor, que nos dejó ordenanzas, nos dejó su bendita palabra. Pero hoy en día, hermano, vamos a buscar a Dios. Vente, hermano, que vamos a hacer esto. La mayoría, ay, qué pesar. Los cultos de oración, los cultos donde hay que buscar al Señor, los cultos donde hay que gemir, los cultos donde hay que pelear una batalla, donde hay que morir el yo, a lo terrenal, donde hay que buscar al Espíritu Santo. Es una tristeza, hermano. Solamente estamos viviendo de apariencia. Es una tristeza vivir de apariencia, hermanos. No se logra nada, en apariencia no se logra nada. Nadie, dice la Escritura también, que el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es una tristeza, hermanos. Yo les animo, el que oiga este mensaje, animo tu vida, hermano. Y sé que algunos dirán: pues yo prefiero mejor ponerla ahí donde me dicen que soy un profeta, que soy un ángel, que soy un amor. Pues, pero en apariencia no se logra nada. Se tiene que producir en ti. Se tiene que producir en ti, y eso lo produce solamente Dios. No lo producen las emociones. No lo produce solamente el decir, pues en mi humanidad lo voy a intentar. No, eso lo tiene que producir cuando hay una entrega por el Señor, cuando hay una búsqueda, el Espíritu Santo. Seguimos adelante. Y luego dice el versículo 14: para que todo lo hagas sin murmuración y contiendas. Wow, esto está tremendo, porque, hermanos, ¿por qué hay murmuración y por qué hay contiendas dentro de la iglesia? Esta carta se la está escribiendo a gente que es creyente. Y alguien nos tiene que decir, alguien nos tiene que hablar, alguien nos tiene que ubicar, y es la palabra de Dios. Alguien nos tiene que decir que no podemos seguir así. Cuando dice las cosas, dice: y hacer todo sin, no haya murmuración, no haya contienda. La murmuración destruye, la murmuración acaba, la murmuración no es buena, es diabólica, la murmuración no es de Dios. La murmuración no es algo que va a ayudar, la murmuración va a destruir. Y por eso dice: y lo que vas a hacer, hazlo sin murmuración. Porque hay gente que sirve a Dios, pero está murmurando. Está hablando mal del pastor, está hablando mal de los diáconos, está hablando mal de los líderes. Está hablando mal. Y para mis hermanos, ¿verdad? Todos los que me escuchan, hermanos, no podemos hablar mal de nuestros líderes. No podemos andar hablando mal. Tenemos que ayudarlos en oración. Tenemos que pedir a Dios por sus vidas. Pero dice: hágase todo sin murmuración y sin contienda. ¿Cuánta gente nos anda peleando también? Andan aún cristianos peleándose, peleoneros. Hermano, esto no es de Dios. No debe de ser así. Dice: hágase todo sin murmuración y contiendas. Hermano, porque esto no agrada al Señor. Esto no es bueno.
Tenemos que ser una iglesia que represente a Cristo. Tenemos que ser una iglesia que verdaderamente seamos una iglesia que el mundo vea, que aquí se enseña a Cristo, que aquí vive Cristo con nosotros. Pero qué tristeza, hermanos, cuando hay murmuración y hay contiendas. Pues, hermano, yo vengo de esa vida, yo ya vengo de ahí, de ese mundo, yo vengo de ese vivir en mi vida personal, una vida de pleitos, de contiendas, de murmuración, de envidias y de mucho más. ¿Para qué seguir en lo mismo? Yo quiero un lugar donde haya ese mover del Espíritu Santo, donde haya adoración, donde haya exaltación al Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre esta mañana? Y yo les animo. No le huyas al compromiso, no le huyas a la responsabilidad, no le huyas al llamado. Santifícate para el Señor, corre a Cristo, corre esta mañana. Fíjense el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Wow, para que tú seas una persona irreprensible y sencilla. ¿Qué es la palabra irreprensible? Irreprensible es que no tenga nada que corregir de ti. O sea, en el sentido de que eres una persona que te ven y dice, este hombre no hallo. Como a Jesús cuando le decían, en este hombre no hallo ninguna culpa. O sea, es una persona irreprensible, una persona que se vea su buena conducta, su vida, su corazón entregado, su vida. Hermanos, es verdad que todos tenemos un pasado y es verdad que todos tenemos una vida, hermanos, en el cual le regamos, algo no fuimos honestos, en algo fallamos, pero ahora el Señor quiere que nos santifiquemos para Él, que ahora ya nos levantemos y que ahora ya dejemos de jugar y que ahora ya es tiempo de resplandecer para Dios, para Cristo y vivir para el Señor, hermanos. Dice, para que seáis irreprensibles, dice, y sencillos, humildes, sencillos, una persona, hermanos, que va a poder, sobre todo, ser humilde en su interior. Por eso les digo, hermanos, lo externo refleja lo interno. Eso lo refleja. La persona, hermanos, que es íntimamente, hermanos, una persona que está buscando al Señor, que está enamorada del Señor, en su externo será humilde, hermanos, porque todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que se enamora de Dios, es así, porque el Señor pone eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, hermanos? Y esa es hoy, hermanos, el grande desafío para tu vida, que hoy en este tiempo, nosotros no podemos echarle la culpa a decir, pues es que el mundo está difícil, es que el mundo está tremendo. Sí, hermanos, pero también tú y yo tenemos que saber que hoy más que nunca tenemos que permanecer firmes en el nombre del Señor. Bendito el que vive para siempre. Santo sea el Señor. Déjame agarrar aquí mi Biblia, hermano, tantito. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, dice, sin mancha. Fíjate bien. No es algo que es la palabra la que te está hablando. Es la palabra de Dios. Dice, seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. O sea, el Señor dice, quiero que seas sin mancha. Que no te andes envolviendo entre las cosas de este mundo. Por eso tu externo tiene que reflejar que Dios vive en ti. Nosotros tenemos que ser ese farol, tenemos que ser esa luz, tenemos que resplandecer, tenemos que levantar el nombre de Dios en alto con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra forma de ser. Y dice la palabra del Señor, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, en medio de todo este mundo malo. En todo de este mundo malo, hermanos. No vamos a poder nosotros lograr las victorias. No se va a lograr en la carne. No se van a lograr en la vida humana. No se logran. Las victorias se logran cuando hay oración, cuando hay santificación, cuando hay ayuno, cuando hay búsqueda del Señor, cuando hay una entrega por una pasión. Ahí se logran muchas cosas. Las cosas de Dios son cosas espirituales. Lo de Dios es espiritual, hermano, hermana, entendamos. Lo de Dios es espiritual. Lo de Dios no tiene que ver con la carne. No tiene nada que ver con este mundo.
Y por eso, mira, nada más, si tú eres una persona que pasas tiempo con Dios y eres una persona que te santificas para el Señor, la gente lo va a notar y va a ver en ti una paz, algo distinto. Y tú vas a testificar de ese Dios maravilloso. Y tú ya estás predicando el evangelio a la gente. Tú eres una carta leída por la gente. Las personas ya van a mirar y van a decir, ese hombre que está trabajando ahí, esa mujer que está ahí, yo lo veo que es muy distinta en su forma de ser. Voy a preguntarle qué está pasando, por qué es así, que yo necesito ayuda. Y ahí es la oportunidad para predicar el evangelio. Ahí es la oportunidad para gente traerlas a los pies de Cristo. Pero mientras que estemos acomodados en el mundo, jugando nada más, y nada más distrayéndonos, y nada más perdiendo el tiempo, pues la mera verdad, no, es una tristeza, hermanos. Pero si nosotros decimos que somos creyentes, este es el reto para nuestra vida. Tenemos que brillar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y dice la palabra del Señor, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Dice la palabra que tenemos que resplandecer, o sea, brillar en este mundo. No es sencillo. No es sencillo, hermanos, pero es así las cosas de Dios. Las cosas de Dios son así. Es verdad que tal vez necesiten ayuda personas que dicen, yo quiero salir de esto, hermano. Claro que sí. El Señor nos ayuda y los levanta. Pero el Señor dice, ya no vuelvas una vez más, ya no regreses ahí, ya te diste cuenta que esa vida no está bien para tu vida, pero hoy vuélvete a los pies de Cristo, hoy vuélvete. Y esa es mi oración, hermano, y esa es mi pasión, esa es mi vida, y ese es el deseo de mi corazón, que nos entreguemos a Cristo de verdad, que vivamos para Él de verdad, y sobre todo, hermanos, que tu externo refleje que Dios vive en ti, que tu exterior esté reflejando que tienes a Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre esta mañana? Hermano, que el Señor le bendiga. Y así después de esta reflexión, yo quiero orar esta mañana, hermanos, y gracias por todas las personas que me han escuchado, que me escuchan este mensaje. Que Dios les bendiga. Y esta mañana, pues, yo quiero orar, hacer una oración, y me gusta mucho este canto que dice, hazme brillar, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y ánimo del Señor. Oren conmigo esta mañana en el nombre del Señor. Padre, esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, convenzca de pecado, Señor, la vida, Padre Celestial, Señor, de aquel que en esta mañana, Señor, ha escuchado este mensaje, Padre. De aquel que escuchará, bendito Dios. Te quiero pedir esta mañana, Padre, porque tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, no vuelva vacía, Padre. En tu santo nombre, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno, Señor. Bendito eres, Padre. Muchas gracias, Señor. Señor, tú sabes, bendito Dios, cuánto, bendito Padre, Señor, anhelamos que vengan días de avivamiento, Señor, de restauración, que vengan días, bendito Padre, donde hombres y mujeres se santifiquen para ti, Señor. Tú vienes pronto, bendito Dios de gloria. Padre bendito, Señor, que tu presencia, bendito Padre, Señor, se mueva, Padre, poderosamente. Espíritu Santo, Señor, aviva, bendito Padre, Señor, nuestro ser, y llénanos de tu palabra, de tu paz, Señor, y sobre todo que podemos cumplir tu palabra, Señor. Tu palabra, bendito Dios, que podemos obedecer a tu palabra, que dice, Señor, que permanezcamos irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Señor, mi Dios, que podamos resplandecer como luminares. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, mi Dios. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana, Señor, que se levante en este día, Padre. Levántalos, Señor, levántalos, Padre, levántalos, Señor. Si esta mañana alguien dice, yo me quiero levantar,
Esta mañana yo quiero brillar para mi Señor. Levántate. Dile a Jesús, perdona mis pecados. Dile a Jesús, perdona mis pecados. Señor, perdona mi vida, Padre, pero quiero caminar bajo tu unción, bajo la unción del Espíritu. Aleluya. Dile a Jesús esta mañana, Padre, perdóname, perdona mis faltas, mis pecados, Señor. Quiero brillar en medio de la oscuridad, Señor. Quiero vivir para ti. Esta mañana yo animo la vida de muchas personas, animo su vida. Hermanos, regresen a los pies de Cristo, vengan a los pies de Cristo. No sigan en este mundo, porque en este mundo hay perversión y maldad. Vengamos a Cristo, vengámonos y entreguémonos al Señor. Brillemos para Jesús, aleluya. El Señor les dé la paz, les bendiga, aleluya. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. He orado, Señor, y en tus manos, bendito Padre, te agradezco. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, hermanos, a todos los que han podido escuchar este mensaje. Y recuerden, hermanos, si alguien lo quiere compartir, háganlo, hermanos, para que llegue alguien más. Que Dios le bendiga. Y espero que tengan un día bendecido. Y bueno, que hasta pronto, hermanos. Y Dios los guarde y los siga bendiciendo su vida. Gracias. Y que nuevamente la paz de Dios esté con todos ustedes. Se despide el pastor Pablo, aquí en Arkansas City, Kansas, con todo mi corazón. Saludos a toda mi familia. Y nos vemos, hermanos. Y hasta luego. Dios los bendiga.